Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáenz, directora de esta publicación, de la página web que tenemos y de todos los cursos que tenemos en el nombre de Os doy las gracias por encontrar este hueco para compartir con nosotros, para hablar hoy de un tema tan importante como es la atención a nuestros empleados en estos momentos en materia psicológica. Es un momento de mucha incertidumbre en todos los sentidos, personales, profesionales, y para hablarnos de todo ello, darnos consejos y estrategias prácticas, contamos con Carlos Toni, él es consultor de Stimulus. Carlos, la presentación es toda tuya. Bueno, pues muchas gracias, Maite. Buenos días a todos. Y en primer lugar, presentarme. Yo soy Carlos Toni, consultor de Stimulus, y en este caso, bueno, pues el tema que hemos preparado para compartir con vosotros tiene que ver con todo esto que quizás estéis viendo que cada vez está más de moda, cada vez se habla más en la prensa, cada vez se habla más en televisión de cómo podemos mantener el equilibrio personal y profesional durante este periodo de confinamiento, ¿no? Estamos al final hablando de que este ya es el lunes de la cuarta semana de confinamiento y, bueno, por lo menos nos queda completar hasta la sexta para poder ver cuáles son las siguientes medidas que se toman, con lo cual, bueno, pues muchos de vosotros ya habréis estado comenzando a adaptaros, ¿no?, un poco a la fuerza a toda esta situación. Pero no por ello pues queríamos perder la oportunidad de compartir con vosotros algunas recomendaciones, ¿no?, que quizás estáis viendo, estáis siendo bombardeados pues por los medios de comunicación, ¿no?, con mucha información, y quizás viene bien, ¿no?, tener la visión pues de una empresa pues como nosotros, ¿no?, que nos venimos dedicando a todo lo que tiene que ver con la salud psicológica en el trabajo, ¿no?, con la salud mental en el trabajo de manera más global, en torno a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco los objetivos de hoy son, en primer lugar, comprender qué es lo que está pasando, ¿vale? En primer lugar, vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando, dónde están los riesgos para nuestra salud en toda esta situación de confinamiento. Esto nos va a dar pie a desarrollar los otros tres puntos. Por un lado, cómo nos vamos a organizar, cómo nos podemos organizar dentro de casa, ¿no? El reto del teletrabajo, que es el primer reto al que nos tendremos que enfrentar en el caso de que no hayamos sido, ¿no?, víctimas de algún proceso de regulación de empleo, sea temporal o sea definitivo, pues el resto que hemos asumido la carga de trabajo dentro de nuestro propio domicilio, pues cómo nos podemos organizar para ser más eficaces, ¿no?, en esto del teletrabajo. Luego veremos que es un reto mucho más complejo de lo que parece, ¿no?, porque no es una situación de teletrabajo per se, sino que además pues estamos en una situación de confinamiento, lo que quiere decir que tendremos que compatibilizarlo con toda nuestra vida, no solamente con una parte de ella. Por otro lado, vamos a darle importancia a la parte de la intervención sobre esos síntomas que puedan aparecer de estrés. Vamos a ver cómo, bueno, pues en general tenemos tres vías para intervenir sobre ese estrés, y aprovecharemos incluso, ya os adelanto, para hacer una pequeña práctica de respiración que vais a ver que es muy interesante a la hora de gestionar la ansiedad. No nos llevará mucho tiempo, pero sí que quiero que veáis el efecto, ¿no?, de cómo una respiración puede suponer una disminución prácticamente automática en nuestros niveles de ansiedad. Nos va a relajar un poquito, con lo cual, pues eso que os vais a llevar también de esta sesión. Y por último, os vamos a compartir unas pautas de autocuidado, unas pautas que quizás ya estéis acostumbrados o que ya os hayan informado, ¿no?, a través de los medios, pero que es relevante que repasemos y que las tengamos claras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por aquí vamos a empezar. Yo os invito a que vayáis escribiendo todas las dudas y preguntas que tengáis y al final de la sesión pues intentaremos contestar al mayor número posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos comenzando, ¿vale? Por este primer punto, que es el de comprender el contexto en el que estamos, nos va a ayudar, ¿no?, como dice este mensaje, a poder prevenir esa respuesta de estrés que muy probablemente aparecerá, pues porque esta situación de confinamiento evidentemente nos enfrenta a situaciones a las que no estamos acostumbrados. Y pensad que el estrés es una respuesta natural del cuerpo a una situación, bueno, pues que supone una amenaza, ¿no?, para nosotros. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con este primer titular, ¿no?, con un gran nivel de incertidumbre, hace que en nuestro cuerpo aparezca una respuesta de estrés. Claro, normalmente estamos acostumbrados a una serie de rutinas dentro de nuestra vida que han sido truncadas y ahora mismo nos enfrentamos a una situación amenazante. Es una amenaza real porque es una amenaza para nuestra salud. Normalmente no estamos acostumbrados a afrontar amenazas para nuestra salud que sean nuevas,
con lo cual afrontar una amenaza de este tipo supone un riesgo, nuestro cuerpo así lo asimila y por tanto se prepara para afrontar una situación de riesgo. Pensad que la respuesta de estrés del cuerpo nos ayuda a superar riesgos mediante dos mecanismos, la lucha y la huida. Son los dos mecanismos que tiene nuestro cuerpo para afrontar este tipo de situaciones. Lo que pasa es que ninguno de esos dos mecanismos ahora mismo es eficaz porque no podemos luchar contra el enemigo que tenemos delante y, bueno, tampoco podemos subir porque estamos confinados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos estamos enfrentando a una situación totalmente nueva, una situación que además es global, que además en todo el mundo la están enfrentando y tenemos un nivel elevado de incertidumbre, porque, bueno, pues las noticias que nos llegan también nos lo generan, ¿no? Y también, de alguna manera, la forma en la que se están dando las noticias muchas veces está enfocada a promocionar esa incertidumbre para que nos sigamos sobreinformando, ¿no? Que quizás es una de las cosas que deberíamos plantearnos limitar, ¿no? La exposición a la información relacionada con el tema del COVID-19. Claro, esto evidentemente nos lleva al siguiente punto, ¿no? A las inquietudes sanitarias. Realmente tenemos dudas porque, como decía antes, es una amenaza para nuestra vida. Es una amenaza, y a lo mejor alguno lo interpreta que no es una amenaza para su vida, pero sí que es una amenaza para algún ser querido, ¿no? Pues todo el mundo tiene población de riesgo más o menos cercana y sabemos, bueno, pues que puede haber consecuencias graves, muy graves para la salud y, por tanto, pues eso nos genera mucha incertidumbre porque es algo que escapa totalmente de nuestro control y por tanto, bueno, pues es lo más normal que nos genere esa respuesta de estrés, ¿no? Claro, ya lo he ido adelantando también, pero nos estamos enfrentando también a un montón de restricciones. Oye, es que de alguna manera, de una manera muy evidente, por otro lado, se está poniendo un límite, ¿no? a nuestra libertad de movimiento, que es uno de los derechos constitucionales que tenemos, ¿no? Limitar nuestra libertad se supone que es un derecho que está siendo ahora mismo puesto en entredicho y es verdad que esto no ayuda, porque de repente vamos a tener que enfrentar a situaciones nuevas. Ya os decía, el reto del teletrabajo, el reto de la gestión de la conciliación personal-profesional en el mismo espacio, siendo cada persona, además, presentando una variabilidad muy grande. No es lo mismo vivir en una casa de 150 metros cuadrados que en un apartamento pequeño de 25 metros cuadrados. No es lo mismo vivir solo que vivir en pareja, que vivir con niños, que vivir con una persona dependiente, que vivir con un enfermo, ¿vale? Vamos a tener muchas dificultades en cuanto al desempeño normal de las tareas que hacemos de manera habitual, con lo cual, pues estas restricciones evidentemente nos van a limitar mucho los recursos con los que contamos para hacer frente a las cosas a las que antes éramos eficaces haciendo frente. Por tanto, pues podemos tener también ahí una fuente importante de estrés por esa limitación de recursos que os decía ahora mismo. Además de esto, tendremos que hacer frente al aislamiento. El hecho de no poder interactuar con libertad o de las formas que antes lo hacíamos de manera normal con nuestras personas allegadas tiene un efecto negativo. Tiene un efecto negativo porque el ser humano es un ser social y por tanto necesitamos relacionarnos. Vamos a ver cómo de alguna manera seguramente ya muchos de vosotros seáis expertos en todo lo que tiene que ver con herramientas y nuevas tecnologías para mantener la comunicación y cómo es una de las recomendaciones que se lanza también desde, en general, las autoridades sanitarias, los colegios de psicólogos y demás, cómo tenemos que mantener el contacto, ¿no?, con nuestros seres queridos, pues es importante. Es importante también controlar este riesgo, pero de primeras asumirlo que sobre todo en perfiles, pues sobre todo que vivan solos o que tengan un limitado espacio disponible en sus hogares, el riesgo de aislamiento puede aparecer con mucha más fuerza. El siguiente riesgo es nuestra relación con el tiempo orientada desde la gestión del mismo, independientemente de que, bueno, pues la mayor parte de nosotros quizás estamos llevando a cabo nuestras tareas profesionales y por tanto tenemos una buena parte de la jornada ocupada. Esto evidentemente hay que compatibilizarlo, por ejemplo, con nuestra vida personal. El que tiene niños quizás no pueda trabajar en un horario habitual de 9 de la mañana a 6 o 7 de la tarde, sino que tiene que buscar otro tipo de huecos. Tenemos que ver cómo gestionamos el tiempo. Veis que, y porque claro, ya hemos visto mucho, ya llevamos 3 semanas en confinamiento
y ya hemos visto muchas cosas. Tenemos el perfil clásico de persona, pues oye, que se aburre y que no sabe qué hacer con su tiempo y se inventan 200 cosas que luego pasan a formar parte, ¿no? Pues de todas estas cosas que se comparten por redes sociales y demás, y gente que realmente no le da el tiempo para nada porque realmente se han hecho un horario, ¿no?, que es incompatible con prácticamente cualquier otra cosa. Bueno, nuestra relación con el tiempo también puede ser una fuente de estrés, con lo cual va a ser algo de lo que hablemos. Ya lo hemos comentado, la nueva forma de trabajar, evidentemente, es una nueva fuente de estrés. Por dos cosas. En primer lugar, porque ha sido una situación global. Las empresas, independientemente de que quisieran o no quisieran, han tenido que asumir el teletrabajo como única forma viable de mantener su producción. Y por otro lado, no todas las empresas estaban preparadas de la misma manera, no todas las empresas están preparadas a nivel técnico o a nivel organizativo para afrontar el paso que supone un teletrabajo masivo en su plantilla. Por otro lado, ni siquiera nosotros como trabajadores estábamos preparados para asumir todo esto. Muchos de nosotros quizás no teníamos una silla ergonómica en casa. Después de varios días trabajando, la espalda se puede resentir. Parece una tontería, pero pequeñas condiciones que deberían estar avaladas por pues los procesos de verificación de los departamentos de prevención no lo están, ¿eh? Y entonces no podemos controlar tampoco, como empresa, no estamos pudiendo controlar que la gente no trabaje en el sofá o que la gente no trabaje en la cama, con todas las lesiones que se pueden derivar de una exposición de al menos 6 semanas a estas condiciones de trabajo que están mucho más limitadas. Por tanto, esta nueva forma de trabajar, tanto a nivel físico como a nivel organizativo, oye, pues yo antes me podía coordinar con mi equipo porque tenía a mi compañera aquí al lado y le podía decir, oye, perdona, Fernando, ¿te importa que hagamos esto? Sí, no, ahora pues tengo que intentar llamarle, pero no sé si está disponible. A lo mejor él ha optado por un horario diferente porque la organización de su vida es diferente. Hombre, esto da lugar, desde luego, a muchas más dificultades que me van a hacer complicada la adaptación a esta nueva situación. Y por último, lo último que yo quería designaros en esta presentación en cuanto al contexto, la gestión de los niños. Tenemos muchos casos, desde niños que son muy pequeñitos y que necesitan una atención que, bueno, pues más vale que tengamos algún tipo de coordinación entre los dos miembros de la pareja, si los hay, ¿no?, para poder prestarle atención y compatibilizar los horarios, a niños más pequeños, pero que tienen al menos cierta capacidad de autoentretenimiento, ¿no?, y que los puedes dejar haciendo tareas, aunque sean breves, y puedes aprovechar ciertos huecos. A niños adolescentes, que quizás, bueno, pues tienes la gestión más bien del conflicto dentro del hogar, ¿no?, y de la sobreexposición a los adolescentes. En fin, cada persona es un mundo y cada familia es un mundo, pero la gestión de los niños es en sí misma una fuente de riesgo porque no estamos acostumbrados. Fijaos que incluso una persona que estuviese acostumbrada al 100% a teletrabajar toda su jornada laboral y que tiene hijos, antes no tenía a sus hijos en casa, con lo cual la situación de teletrabajo cambia totalmente. Siempre se habla, y lo habréis oído muchas veces ya en la prensa, que esto es como el gran experimento del teletrabajo, ¿no? Que si esto funciona realmente, pues vamos a promocionar mucho el teletrabajo. Y ojo, porque ya hay muchas empresas que están empezando a decir que cuando volvamos del confinamiento se va a promocionar mucho el teletrabajo porque se está viendo que en algunos sectores y en algunas empresas muy concretas esto está funcionando. La gente está siendo productiva, aun a pesar de que no tenemos todas las mejores condiciones para poder hablar simplemente de teletrabajo, sino que es teletrabajo en confinamiento, que es una especificidad dentro de lo que podemos denominar teletrabajo, con lo cual, bueno, pues habrá que tomar nota, ¿no?, y habrá que ver qué conclusiones sacamos, pero bueno, esto es un poco el contexto, ¿no? Haciendo un pequeño repaso, pues, por un lado, la gestión de la incertidumbre ante la amenaza, ante la inquietud médica que tenemos. Tenemos también un reto en cuanto al confinamiento, el reto del aislamiento, el reto de la restricción y el reto de la gestión del tiempo. Y luego tenemos el reto de la compatibilidad entre mi vida profesional y mi vida personal, donde destacaríamos la gestión del teletrabajo y la gestión de mi vida familiar. En este caso lo hemos especificado en los niños por ser la fuente de menor control, porque si al final vives en pareja, pues es verdad que puedes tener al menos un nivel de diálogo, acordar una serie de normas que se cumplan y que podamos ir y podamos tirar para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, de alguna manera esto es el contexto
¿Y cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que aparezca una respuesta de estrés. Una respuesta de estrés en este contexto es totalmente normal, es totalmente lógico. Lo raro sería que no apareciese. Pensad que una respuesta de estrés es una respuesta de activación del cuerpo, ¿vale? El cuerpo se activa, como os he dicho, para intentar sobrevivir a una amenaza. La ironía que tenemos los seres humanos con el estrés es que el cuerpo interpreta de la misma manera una amenaza física que una amenaza psicológica. Por tanto, la activación del cuerpo es global. Y lo que nos va a aparecer como herramientas o como consecuencia de esa activación son los problemas que podéis ver ahora mismo en pantalla y que seguramente hayáis escuchado, ¿no? Que los psicólogos nos gusta organizar las cosas en diferentes familias, ¿no? Y por un lado hablamos de problemas físicos, porque la activación, insisto, es física. La ansiedad es algo que se puede medir. Podemos medir nuestra tasa respiratoria, podemos medir nuestra tasa cardíaca, podemos medir la tensión muscular. El estrés se mide mediante la respuesta termogalvánica de la piel también, cuando se hacen estudios médicos sobre el estrés. Y nos afecta, se cargan los músculos activos, con lo cual, si esto lo añadimos a lo que decíamos antes, porque al final veis que está todo relacionado, el tema de que pues quizás no contamos con el mejor espacio de trabajo para desarrollar nuestro trabajo, la contractura, el dolor muscular puede ser nuestra primera señal de alarma. A nivel psicológico, pues evidentemente se activan mecanismos de defensa, ¿no? Y es posible que aparezca, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo pues una sensación de malestar generalizado, de desesperanza, de tristeza, ¿no?, de emociones en general desagradables, ¿no? Y la gestión de todo esto también es el reto que estamos afrontando a día de hoy como empresas, ¿no? Porque quizás la parte de la seguridad física, la seguridad higiénica, ¿no?, si hablamos desde el punto de vista de la prevención, lo teníamos perfectamente cubierto, y la parte psicológica quizás la teníamos un poco menos en cuenta, pero ahora vemos que es el riesgo fundamental. El riesgo fundamental es la gestión de la salud mental, ¿no? Cómo podemos llegar a todos los trabajadores estando cada uno en su casa, ¿no? Tenemos herramientas, ¿no? Tenemos herramientas también para llegar, y es bueno que las pongamos en marcha. En todo caso, es normal todo este tipo de reacciones. Por último, las reacciones conductuales, donde nos pueden dar pues desde accesos de ira, desde conductas relacionadas con la evitación y el escape. Ahí en la foto está el cigarro, pero hasta hace poquito, yo no sé si era este fin de semana precisamente, se hablaba de que, bueno, no sé si habéis podido ver los índices de consumo que ha habido durante estas 3 semanas de confinamiento. Habréis visto que durante las 2 primeras semanas el índice de gasto en productos de primera necesidad, como podía ser aceite de oliva, como podía ser legumbre seca, como podía ser arroz o pasta, había crecido un 200, un 300% incluso en algunos casos, mientras que ahora en esta última semana lo que se estaba incrementando era el consumo de cervezas. Bueno, esto es una señal también, ¿no? Estamos intentando ya hacer algún tipo de afrontamiento relacionado con la evitación y el escape, y el incremento de consumo de sustancias de drogas, al fin y al cabo, es normal, es bastante normal, pero es un riesgo, debemos gestionarlo. No tenemos que conformarnos simplemente con que es una cosa normal, sino que tenemos que gestionarlo. Aunque sea normal, debemos gestionarlo. Es normal que se haya incrementado el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el consumo de otras drogas recreativas también dentro de este periodo de confinamiento, como estrategia de evitación, de no afrontamiento de la situación que estamos viviendo. Con lo cual es algo que también como empresa debemos o podemos, ¿no?, vigilar, nos llaman a vigilar. En fin, este es el contexto, estos son los riesgos y las posibles consecuencias que podemos tener, ¿no?, ante esta situación de confinamiento, y que quizás muchos de vosotros como gestores dentro de vuestras empresas hayáis podido comenzar a identificar, ¿no?, porque posiblemente pues ya os lo estén comunicando vuestros trabajadores, vuestros equipos y demás, os estén comunicando todas estas situaciones. En todo caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues fijaos, aquí en esta sesión, es una sesión breve, lo que vamos a hacer es daros unos cuantos titulares, una serie de recomendaciones bastante concretas, pero que vamos a intentar que veamos el máximo número posible, ¿vale? Con lo cual vamos a dividirlo, como os he dicho al principio, en 3 patas. Una primera pata que habla pues, sobre la organización del espacio de trabajo, con una serie de consejos para intentar trabajar lo más cómodamente posible desde casa.
Y luego seguiremos, no lo voy a adelantar todo, luego os lo iré presentando paso a paso. Con lo cual, vamos a hablar de la organización del teletrabajo, la organización del trabajo desde casa, este teletrabajo en confinamiento, y quiero compartir con vosotros 9 consejos, ¿vale? 9 consejos que me diréis, ¿y por qué me has puesto 10? Bueno, pues porque salieron 9, tampoco vamos a regalar uno, ¿eh? Pero la idea es, en estos 9 consejos, ver cómo podemos intervenir en esto del teletrabajo, cuál es nuestro margen de gestión, cuál es nuestro ámbito de actuación, nuestro ámbito de control en una situación en la que no tenemos ningún control. Bien, el reto del teletrabajo en este caso es compatibilizar en un mismo espacio, que como os digo puede ser muy variable. Yo puedo vivir en un piso de 3 plantas, en un chalet de 3 plantas de 150 metros cuadrados, o puedo vivir en un piso de 20 metros cuadrados. Pues en ese piso de 20 metros cuadrados tengo que habilitar 3 espacios. Un espacio de trabajo, un espacio de ocio y un espacio de descanso. Y dirás, claro, en 20 metros no me da tiempo, no me da tiempo, no me da espacio para habilitar estos tres espacios. Bueno, si no los puedes delimitar físicamente, los tendrás que delimitar de otra manera, ¿vale? Pero el riesgo está ahí, en no delimitar esos 3 espacios de trabajo. Habitualmente el que teletrabaja tiene que delimitar solo 2, el espacio de trabajo y el espacio de descanso. Pero es que ahora no tenemos un espacio de ocio fuera de nuestro domicilio, con lo cual tenemos que delimitar estos 3. Por eso la primera recomendación es vístete como cualquier otra jornada laboral. Ponte una camisa para ir a trabajar, vístete de la mejor manera posible. Hombre, evidentemente cada uno se puede vestir como quiera, ¿no? Pero el hecho de vestirte de una manera o de otra te va a ayudar a delimitar esos espacios. Si tú tienes una ropa para descansar, pijama, ¿no? Que sería lo clásico, una ropa para trabajar, una camisa, por ejemplo, no hace falta tampoco ponerse normalmente, como sueles ir habitualmente. Y una ropa para cuando estés pues, o haciendo deporte o viendo una serie o haciendo cualquier otra cosa, te va a ayudar también a delimitar, es ayudar al cuerpo a delimitar algo que físicamente, por el espacio en el que estamos, no podemos delimitar. Con lo cual, en primer lugar, vístete como cualquier otra jornada laboral, mantén esa rutina, porque te va a ayudar a delimitar bien. Establece horarios estrictos, es decir, mantén una serie de horarios y cúmplelos. El riesgo de teletrabajar, de trabajar desde casa, es el estar permanentemente conectado. Vamos a ver que de esto vamos a hacer un par de recomendaciones, ¿eh? Establecer horarios estrictos que puedes acordar con tu manager, porque a lo mejor a ti el horario de 9 a 6 es imposible que lo mantengas. A lo mejor tienes que establecer un horario de 6 a 9 de la mañana, luego de 1 a 4 de la tarde y de 8 a 11. Es decir, el horario es el que más se adapte a tu vida, el que más puedas adaptar a la realidad de tu casa. Tampoco te intentes meter en un horario que es imposible que vayas a cumplir, porque lo que vas a acumular son fracasos y el acumular fracasos lo que te va a llevar es a todos esos riesgos que veíamos antes sobre una situación de estrés, ¿vale? Y a desarrollar sintomatología asociada con la depresión, ¿vale? Con lo cual, intenta establecer horarios estrictos, acuérdalos con tu manager, acuérdalos con tu empresa y manténlos, ¿no? En tercer lugar, acondiciona un espacio de trabajo. Oye, es que yo vivo en una casa de 20 metros cuadrados y no tengo un espacio para acondicionar. Bueno, la mesa que utilices para comer, utilízala para trabajar, pero cuando la utilices para trabajar, que parezca un espacio de trabajo, aunque la tengas que recoger y volver a montar cada día, eso va a hacer también, te va a ayudar a que delimites bien tu horario de trabajo de cuando no estás trabajando, ¿vale? Delimitación de la jornada. Las jornadas son habitualmente de 8 horas. Esto es importante, parece una tontería. No, bueno, es que yo suelo trabajar 9, lo que suelas hacer. Lo que suelas hacer está bien, pero delimita tu jornada de trabajo, no la extiendas más de la cuenta. Insisto, teletrabajar no implica trabajar 24 horas. Es bueno que desde las empresas también mandemos mensajes para que no se trabaje 24 horas, que limitemos el impacto de los correos, los WhatsApp, las llamadas fuera de lo que establezcamos como horario laboral. Independientemente de que luego cada uno se pueda organizar ese horario como quiera, es bueno que como empresa delimitemos una serie de normas y el resto programamos los correos electrónicos como hacemos en cualquier otra ocasión. Esto no tiene que ser en absoluto diferente a lo que veníamos haciendo antes, ¿vale? En quinto lugar, no te quedes demasiado tiempo sentado. Otro de los riesgos que tenemos, lo decíamos antes, en cuanto a los riesgos ergonómicos, es el dañarnos a nivel muscular.
intentar hacer los mismos descansos que tuvieses previstos en tu jornada laboral antigua, es decir, siempre desde prevención nos van a recomendar que hagamos los descansos, ¿no?, de las pantallas de visualización de datos, que miremos un rato al infinito por la ventana. Dices que en mi casa da un patio interior. Bueno, pues mira al patio interior, no sé si me explico, no te quedes mirando el móvil, no pases demasiado tiempo sentado, tómate un café, si hacías un descanso para café, vete a la cocina, prepárate un café. Organiza tu tiempo, pero tampoco te quedes demasiado tiempo sentado para intentar evitar, ¿no?, esas lesiones musculares que nos puede provocar ese exceso de sedentarismo y sobre todo no contar con el mejor equipamiento, ¿no? Mantén las comunicaciones. Aquí le metemos también a los familiares, pero sobre todo con tus amigos y compañeros de trabajo, ¿no? Mantén las comunicaciones, no te aísles. La situación invita al aislamiento, pero es bueno que mantengamos reuniones. Es bueno que si te tomabas un café con algún compañero dentro del trabajo, pues que puedas incluso pegarle un toque y tomarte un café por videollamada, ¿eh? Es decir, mantener este tipo de contactos van a hacer que el riesgo de aislamiento disminuya, ¿vale? Todo esto tiene que ver con lo que decimos a continuación, de hacer pausas y descansos. La parte de aprender a concentrarse tiene mucho que ver con que seguro que todos habéis hecho un curso de gestión del tiempo, donde siempre decís, yo con las interrupciones es que no puedo gestionarme el tiempo. Quizás es una buena oportunidad porque lo que nos dice, ¿no?, estas tres primeras semanas, lo que nos dicen nuestros clientes es que sí, el nivel de reuniones quizás ha aumentado mucho, pero el nivel de interrupciones se ha disminuido. Quizás es un buen momento, ¿no?, para empezar a aplicar alguna de esas cosas, ¿no?, que nos recomendaban en los cursos de gestión del tiempo, para intentar focalizar nuestra atención en los periodos de tiempo en los que seamos más productivos, ya no solamente porque yo por las mañanas sea muy eficaz y por las tardes sea mucho menos eficaz, ¿no?, y tenga, pues ya te digo, organizada la tarea de manera que a primera hora de la mañana hago las tareas creativas, por la tarde hago las tareas más administrativas, sino que si me tengo que compatibilizar con mi pareja para cuidar a mis hijos pequeños, el hueco en el que esté más descansado, que ya después de 3 semanas puedes saber en qué hueco estás más descansado, concentra las tareas y todo esto gestiónalo con tu organización de modo que esté validado y de modo que lo puedas, que esté legitimado, vaya, para poder hacerlo. Por último, la última recomendación que va a tener que ver con las pautas de autocuidado que veremos al final. Dedícate tiempo también a ti mismo, ¿eh? Es decir, el momento en el que terminemos de trabajar, hemos terminado de trabajar. Muchos de vosotros quizás, o muchas de vuestras organizaciones quizás, hasta antes de esta situación de confinamiento ni siquiera contaban con equipos portátiles de trabajo. Hay otros que sí, hay otros que ya quizás estábamos más acostumbrados al teletrabajo y ya teníamos que haber puesto estas medidas, ¿no?, previamente en nuestra vida. Pero lo cierto es que en el momento en el que terminemos de trabajar, lo ideal es que cerremos nuestro espacio de trabajo. Si es una habitación aislada, pues que la dejemos tal cual. Si es, imaginaos, en la mesa del salón, pues que cierres tu portátil, que cierres las cosas y que te dediques a el tiempo, pues, o a ti mismo, o a tu familia, o a lo que tú decidas dedicarlo, ¿no? Pero que intentar segmentar también el tiempo. Hemos dicho, el reto es separar 3 ambientes: laboral, ocio y descanso. Separa los 3 ambientes. No trabajes en la cama, por ejemplo, trabaja en una mesa, lo decíamos antes, con el acondicionar tu espacio de trabajo. La cama, utilízala para descansar. El espacio de ocio, pues a lo mejor no tienes opción de designar un espacio específicamente de ocio, pero que al menos, pues, el resto de cosas sí que acompañen. Hemos dicho la ropa, hemos dicho los horarios, hemos dicho las interrupciones, las pantallas de visualización de datos, los móviles, que acompañe lo máximo posible. Este sería nuestro ideal. Con estos 9 consejos, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Bueno, pues lo que vamos a intentar, desde luego, es que estemos mejor adaptados a esta situación de confinamiento, ¿vale? Pensad que también tendremos que estar muy ágiles pensando en lo que viene después. Ya hemos pasado quizás el Ecuador, ¿no? Quizás ayer era el Ecuador, y interpretando que solo sean, ¿no?, 6 semanas de confinamiento y que no se alargue más, que no se vuelva a alargar este confinamiento, o que en el momento en que podamos salir, ¿no?, quizás sean todavía alguna más, ¿no?, como quizás todos os estéis imaginando. Pero bueno, mediante estas técnicas nos vamos a adaptar mucho mejor, vamos a tener un trabajo más saludable, que es un poco la idea, acordaos, ¿vale? En fin, ¿cómo podemos seguir? Bueno, pues ya hemos comprendido el contexto, hemos organizado nuestro espacio de trabajo. Vamos a intentar intervenir en esto que decimos que es una respuesta de estrés, ¿vale?
al final, como dice aquí el lema este, ¿no? Pues cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, que nuestro cuerpo desarrolle una respuesta de estrés es la cosa más normal del mundo. ¿Cómo podemos gestionar esa respuesta de estrés que a menudo confundimos con ansiedad? ¿Por qué? Bueno, porque os lo he dicho, la respuesta de estrés hace que tu cuerpo se active para de alguna manera, ¿no? Superar la amenaza que se ha planteado frente a ti. Esto hace que aumente tu tasa respiratoria, tu tasa cardíaca, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para gestionar esta ansiedad? Lo ideal es racionalizar, ¿vale? Racionalizar la información. No alimentar al bicho, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sabemos que estamos muy expuestos a mucha información. Sabemos que la prensa busca titulares sensacionalistas, busca que hagas clic en la noticia. Yo el otro día, bueno, lees muchas, ¿no? Lees titulares como ayer, por ejemplo, yo leía Johnson & Johnson descubre la vacuna contra el coronavirus y tú decías, hombre, pues... Y era la portada, era un diario deportivo el que hacía esta afirmación. Yo decía, joder, pues tiene la primicia este diario deportivo y no la han tenido otros medios, ¿no? Qué raro. Evidentemente son noticias falsas, noticias que buscan los clickbait, ¿no? Que dicen los ciberanzuelos, ¿no? Que se traducirían quizás en castellano, que es simplemente para generar clics. Esta información no busca que tú estés informado, busca generar contenido, busca generar tráfico y busca generar ingresos, con lo cual tengamos cuidado, expongámonos un tiempo limitado a la información, porque estar sobreinformados en este caso solamente alimenta nuestra ansiedad, ¿vale? Sobre todo en una situación en la que tenemos poco margen de maniobra, poco margen de control, ¿vale? Con lo cual siempre la recomendación va a ser infórmate, sí, mantente informado, sí, pero limita tu exposición a la información. Eso te va a permitir racionalizar, te va a permitir controlar más la situación. En segundo lugar, intentar anclarnos a la realidad, ¿vale? Anclarnos a la realidad es intentar no pensar demasiado en el futuro. Fíjate, yo mismo hace un rato os estaba diciendo, serán 6 semanas de confinamiento, serán 8, no sabemos lo que va a ser. De hecho, ni siquiera la gente que está al mando de los países sabe cuánto va a ser o cómo va a ser la vuelta a la normalidad. Intentar no anticipar más de la cuenta, sobre todo cuando esa anticipación te genera ansiedad, es una buena recomendación. Hombre, si anticipar te calma, si anticipar es algo que te relaja, es algo que sí que podrás hacer, pero si te genera ansiedad, intenta tener cuidado y céntrate en lo que está pasando aquí en este momento y gestiona lo que está pasando aquí en este momento. Fijaos que el centrarse en el aquí y en el ahora es la base del mindfulness, que como sabéis es una de las prácticas de relajación que quizás ahora más extendidas o más famosas y que seguro que algunos de vosotros tenéis programas en vuestras empresas orientados al mindfulness, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco su máxima, ¿no? El centrarse en el aquí y en el ahora como medio de control de la ansiedad. Claro, nos queda la última recomendación, que yo no sé si os imagináis cuál es, pero se basa en que en una situación en la que yo no puedo controlar, una situación en la que yo no puedo dar una respuesta adaptativa porque no tengo control sobre la misma, una situación en la que no tengo recursos y que me genera cierta ansiedad porque es una amenaza real, como la que estamos viendo ahora, lo único que puedo hacer es intentar reducir la respuesta fisiológica asociada a esa ansiedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues fijaos, lo más sencillo de todo y lo más difícil muchas veces, respirar. Si logras controlar tu respiración, logras controlar tu ansiedad. Esto es una máxima, ¿vale? Esto es una máxima global. La respuesta controlada de respiración no es compatible con una respuesta de ansiedad, porque una respuesta de ansiedad no es ni más ni menos que un aumento de la tasa cardíaca y de la tasa respiratoria ante una situación que percibes como una amenaza. Eso es la ansiedad. Si yo controlo mi respiración, controlo mi tasa respiratoria y mi tasa cardíaca, mi respuesta de ansiedad disminuirá. Ni más ni menos. Es un efecto directo y es un efecto que podéis percibir a corto plazo. Yo lo que os voy a invitar ahora es a que hagamos un pequeño ejercicio de respiración. No nos va a llevar mucho tiempo, no penséis que nos va a llevar demasiado tiempo, pero quiero simplemente que lo podáis experimentar vosotros, ¿vale? Fijaos en la pantalla. Veis una especie de onda sinusoidal, ¿no? Y una pelotita azul y veis que pone respiración 4x4. Bueno, ¿en qué se basa esto de respiración 4x4? No es todoterreno. Ya os adelanto que no es todoterreno. Es una respiración para controlar, para ser conscientes de nuestra respiración y se basa en tomar aire durante 4 segundos
y soltarlo durante los otros 4 segundos. Como estar contando 4 segundos cada vez que tomas aire, que inhalas o que exhalas, es difícil y no ayuda demasiado a que nos relajemos, hemos puesto esta pelotita azul que va a subir. Mientras sube por la pendiente, cogemos aire y cuando baje lo soltaremos, ¿vale? No tiene mucha ciencia, lo vamos a hacer, pues fijaos, 1, 2, 3 ciclos de veces, ¿vale? Con lo cual, seguid la pelotita y hacedme caso, sentaos, relajaos, sentaos bien, muchos no estaréis muy bien sentados, no os puedo ver, con lo cual os otorgo el beneficio de la duda, seguro que sí que estáis bien sentados todos, pero si alguno no está bien sentado, que se coloque, ¿no? Que se coloque en una posición cómoda, con el culo pues echado para atrás en la silla, ya espero que no estéis ninguno en la cama ni en el sofá, atendiendo a este webinar, y que ponga la espalda más o menos recta, las rodillas también en 90 grados, ¿no? Y seguid con la respiración la bolita. Voy a contar desde 3 hasta 1 y le voy a dar al play para que respiremos. Yo lo voy a hacer también, ¿vale? Con lo cual, 3, 2, 1... Acordaos de echar el aire, que aunque acaba arriba, acordaos de echar el aire. Habéis visto que es sencillo. Seguramente hayáis visto cómo habéis notado el latido de vuestro corazón. Posiblemente se haya relajado un poco, ¿no? En este contexto. Hombre, esta es una respiración controlada. Esta respiración 4x4 es una respiración controlada. Hay una respiración que os puede ayudar incluso a relajaros mucho más, que es la 4x8. Ya no hace falta que os cuente nada. Sabéis que la respiración 4x8 implica inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 8 segundos. Con lo cual, vamos a hacer la misma prueba. Acordaos que en este caso vais a tener que echar el aire un poquito más despacio porque la pelotita va a bajar más lento de lo que sube. Y al final os haré una pregunta. ¿Vale? Con lo cual vamos a hacer la misma simulación, yo la voy a hacer con vosotros, así que 3, 2, 1. Ahí lo teníais. Espero que hubierais tomado café antes porque si no, de verdad, te entra el sueño al hacer esto. Yo no sé si vosotros lo habéis notado también, entra el sueño al hacer esto. Al hacer una respiración profunda casi siempre es una buena forma de provocarte el sueño. Los que tenéis sueño, los que tenéis problemas para dormiros por la noche, que muchos de vosotros estaréis teniendo problemas para dormiros por la noche, porque esto que parece una ventaja, ¿no? De me voy a ahorrar 1 hora de transporte público, se convierte en me voy a ver 2 capítulos más en Netflix, tened cuidado. Y si tenéis problemas para quedaros dormidos, utilizad técnicas como esta. Como la presentación no vais a tener el dinamismo, yo os voy a recomendar un par de aplicaciones que incluso podéis ofrecer a vuestros empleados porque son gratuitas, ¿vale? Para Android tenemos Breathe, que está inspirado tal cual en lo que acabamos de hacer, ¿vale? Está solamente disponible en Android. Y los que no tengáis, tomad notas si queréis de ella, es Breathe, es respirar en inglés, no tiene más. Y si ya lo tenéis, pasamos a la siguiente, que es Breathing Zone. En este caso sería para iOS, para dispositivos tipo iPhone. En fin, pues la tenéis disponible también de manera gratuita y no tiene la misma visual, ¿no? De que sube y baja la pelotita, pero este especie de círculo, ¿no? Que veis aquí cromático se expande y se contrae y te marca la respiración. Seguramente muchos de los que tengáis Apple Watch, que seguro que tenéis muchos de vosotros, os marca la respiración también abriendo y cerrando un circulito y te lo guía con una vibración. En fin, la mayor parte ya de aparatos
te permiten, o monitores de actividad de este tipo, te permiten hacer este tipo de sesiones de respiración, porque su efecto es muy positivo y es automático. La sensación subjetiva de bienestar que tienes después de hacer un ejercicio de respiración es mayor que antes de hacerlo. Y es una forma muy eficaz de controlar la ansiedad. Con lo cual, muchas veces cuando la gente nos llama a alguna de nuestras líneas de apoyo psicológico con picos de ansiedad elevados, la intervención es hacer una respiración guiada con ese paciente, ni más ni menos. Esto nos permitirá que disminuya el pico de ansiedad y que podamos hacer un trabajo más intensivo, más interno, ¿no? Más al foco del problema, pero ya con un nivel de ansiedad relajado. ¿Vale? Esta es un poco una de las pautas de intervención que tenemos dentro de nuestro servicio de apoyo psicológico. ¿Vale? En todo caso, intervenir sobre la ansiedad es prioritario. Para vosotros como empresas, desarrollar estrategias para intervenir la ansiedad de vuestros colaboradores ha de ser, en este caso, prioritario. ¿Vale? Por último, nos quedan las pautas de autocuidado. Las pautas de autocuidado es quizás lo más sencillo y donde quizás os habéis centrado más todos porque es donde más se centran los programas de televisión y los colaboradores que salen allí. ¿Vale? En fin, intentar adquirir comportamientos sencillos y saludables es lo que nos va a hacer ganar control sobre este desmadre de vida que nos ha tocado vivir. ¿Vale? Nos va a ayudar a mejorar nuestra percepción subjetiva de bienestar también en nuestra vida, el tener rutinas que sean sencillas y que sean saludables. Ojo, mucho cuidado. Durante las 2 primeras semanas de confinamiento lo que hemos notado es que ha aumentado un montón el número de gente que tenía lesiones en su casa porque, bueno, pues te pones a hacer deporte a lo loco porque lo recomiendan los expertos y no lo adecuas a tu nivel. Hombre, lo ideal es hacer una actividad que sea al menos de tu nivel, no más. Porque si no, el objetivo no es de aquí salir preparados para los Juegos Olímpicos, que nos han dado una prórroga de un año para poder prepararlos. No, no, el objetivo es no caer en los riesgos de salud asociados a malos hábitos de vida. Tened en cuenta que la ironía de todo este confinamiento es que estamos siendo confinados por un motivo de salud, para intentar atajar una enfermedad contagiosa, pero no podemos perder de vista las enfermedades no transmisibles que la Organización Mundial de la Salud está señalando como principal causa de muerte en la sociedad occidental. Estos son los 5 hábitos de vida saludables que tenemos que tener en cuenta, efectos prácticos. La alimentación, el sedentarismo, el ejercicio físico, el tabaco, el alcohol y el sueño. No podemos olvidar estos 5 ejes. Si olvidamos estos 5 ejes por atajar una enfermedad transmisible, estaremos siendo eficaces atajando esa enfermedad transmisible, pero cuando salgamos de aquí, a todos nos tendremos que ir al médico para, en 6 semanas, entendedme, pero tendremos que ir al médico a gestionar las consecuencias de estas otras 5 cosas, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues vigilar nuestra salud. Vamos a empezar por lo básico. Lo básico es la higiene. No pierdas tus rutinas de aseo, no pierdas tu cuidado personal, piensa en tu bienestar, piensa en ti mismo, dedícate un poquito de tiempo a ti mismo, a tu familia, a las personas a las que les quieras dedicar tiempo, sea presencialmente porque tienes la suerte de vivir con ellas, sea telemáticamente porque estáis separados en la distancia, cada uno en función, ¿vale? Luego, los 3 pilares de la salud, que yo os he dicho que son 5 porque he incluido el consumo de drogas también, alcohol y tabaco, pero que aquí ponemos y señalamos 3, ¿eh? El ejercicio, la alimentación y el descanso. Hacer deporte en casa es viable. Hay que buscar un hueco, hay que cogerlo como una rutina y hay que adecuar el nivel para que al día siguiente me pueda mover. Esta es un poco la idea, pero incluye alguna rutina de deporte en tu casa. Aunque sea media hora todos los días, aunque sea 20 minutitos todos los días, muévete. El objetivo no es salir con el mejor cuerpo del verano, que todavía tenemos muchas dudas de si lo vamos a poder lucir. El objetivo es no caer en los riesgos asociados al sedentarismo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, ni más ni menos. Con lo cual, un poco de ejercicio es suficiente. Con respecto a la alimentación, promovamos la alimentación. Si tenemos un poco más de tiempo para cocinar, promovamos una alimentación saludable. No caigamos en el consumo de alimentos nocivos para nuestra salud, no caigamos en el consumo de alimentos ultraprocesados, de alimentos poco nutritivos, no caigamos en el consumo de guarrerías a efectos prácticos. Es una oportunidad para adquirir un hábito de comer más fruta, en vez de comerte unos chetos en el trabajo, te comes una pieza de fruta, en vez de comerte, bueno, pues ya sabéis todas las recomendaciones de salud, y si no, siempre podréis consultar también a un nutricionista que os lo podrá decir mucho mejor que yo, por supuesto.
Con respecto al sueño, pues también es importante que mantengamos pautas, que ganemos esa hora de sueño que podemos ganar, no que la invirtamos, ¿no?, en otra cosa, o al menos no que perdamos aún más tiempo y que durmamos irónicamente menos de lo que dormíamos antes de la situación de confinamiento, ¿vale? Prestemos atención a estos 3 pilares y adicionalmente a los 2 que hemos dicho. El que fuma y esté fumando más es una buena oportunidad de aparcar el hábito. Y la bebida, reservémosla para situaciones especiales, las bebidas alcohólicas. No caigamos en el consumo diario, que como sabéis es el riesgo asociado a las bebidas alcohólicas, es su consumo diario. Recordad que los falsos mitos estos de que beber una copita al día es saludable, recordemos que eso es un falso mito, ¿vale? Con lo cual reservémoslo para situaciones especiales, ¿vale? Aquí presentamos también una cosa que se llama la filosofía Haig, que es la filosofía que surge en Dinamarca y en el resto de países nórdicos se extiende pues, para hacer frente a los grandes inviernos, ¿no? A las situaciones de poca luz en las que ellos viven inmersos, ¿no? Y en las que quizás están más habituados que nosotros. Intentar crear un ambiente cálido en casa, intentar crear un ambiente agradable, un ambiente de limpieza, de higiene, de facilidad, es algo que te va a ayudar a que convivas más fácilmente tanto con tu casa como con la gente que está en tu casa. Con lo cual, intenta promover actividades placenteras y un entorno placentero en tu casa porque eso te permitirá, de alguna manera, tener un nivel de bienestar mayor a pesar de estar confinado en 4 paredes, ¿vale? Por último, intentar aprender, por penúltimo, intentar aprender todos los días algo nuevo. Esto es muy interesante, aprovechar si tenéis algo de tiempo, ¿no?, en intentar aprender algo nuevo, en leer una novela, oye, meterte en algún curso online para aprender alguna cosa que te podía venir bien, en aprender un idioma. Yo mismo estoy aprendiendo un idioma y la verdad es que estoy aprovechando e invirtiendo más tiempo en el idioma que venía aprendiendo y es una cosa muy buena para uno mismo, es decir, es muy satisfactoria, ¿no?, para uno mismo ver cómo puedes avanzar y cómo no te dejas, sino que evolucionas, ¿no? Porque la idea que tenemos que tener todos en la cabeza es que esta situación tendrá fin y retomaremos una nueva realidad que todavía no tenemos muy bien descrita, ni los efectos que va a tener, ni cómo va a estar delimitada, pero que es interesante porque tendremos que abordar con garantías, ¿no? Y todo lo que tú te puedas llevar de toda esta situación, ¿no?, independientemente pues, del aprendizaje, ¿no?, que puedes sacar, tanto a nivel social como médico, ¿no?, pero también a nivel de aprendizaje tuyo, de skills que puedas desarrollar y de relaciones sociales también, ¿no?, y de formas de trabajar, pues es algo que te vas a llevar, ¿no? Y salir con las garantías también de salud, pues es algo importante. Las 2 últimas recomendaciones ahora sí que van de la mano. La primera es conecta con tus seres queridos, mantén el contacto. El ser humano es un animal social, necesitamos mantener el contacto con nuestros seres queridos, necesitamos mantener el contacto con ellos. Descarguémonos esas aplicaciones que nos van a permitir ver a las personas que a lo mejor son además de riesgo, ¿no?, y que pueden estar aisladas, como pueden ser pues, nuestros padres, que puedan ser mayores y poder verles por webcam, y etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser algo que les ayude y que les haga ilusión, con lo cual yo creo que es bonito, ¿no?, y que debemos promocionarlo así, porque también es interesante para nosotros mismos, ¿no?, el mantener esas conexiones, mantener esa unión. Y por último, no te olvides de desconectar, ¿vale? La última recomendación tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, no estés permanentemente conectado, intenta delimitar al menos unas horas al día en las que estés totalmente desconectado para dedicarte tiempo a ti mismo y para poder desarrollarte, ¿vale? Con lo cual, estas son un poco las recomendaciones. Fijaos, hemos dado un contexto, hemos dado una forma de intervenir en el teletrabajo, hemos dado una forma de intervenir sobre el estrés y hemos dado unas pautas de autocuidado. Evidentemente, bueno, pues todo esto es susceptible de ampliación. Yo siempre digo, si tenéis más interés en ampliar a tips más específicos, a cosas más específicas, desde estímulos sí que podemos acompañaros, ¿vale? Tanto desde el punto de vista del acompañamiento, como decíamos antes, ¿no?, con esos programas de apoyo al empleado, ¿no?, para dar ese soporte psicológico, ¿no?, que ahora quizás necesitan más que nunca nuestros empleados, hasta desde el punto de vista de la capacitación, ¿no?, de nuestros equipos, pues tanto para, ya os digo, organizar el teletrabajo, si me ocurre a bote pronto, organizar el teletrabajo, las pautas de autocuidado que hemos comentado,
pero también la gestión de los conflictos y la promoción de las relaciones sociales, que siempre sabemos que cuando convivimos en la misma casa, pues tiende a tensionarse mucho el ambiente. Seguramente os haya pasado a vosotros ya en todas estas 3 semanas. Pues tener una buena gestión de conflictos te puede ayudar también a adaptarte mejor. Y por último, pues en todo lo que tiene que ver con consultoría, ¿no? Que sabéis que es un poco donde estamos situados nosotros también, de todo lo que tiene que ver con el factor humano y la salud en las organizaciones, pues estamos por ahí metidos y también nos podemos echar una mano. Y por mi parte, bueno, pues nada, quedar a vuestra disposición también. Si tenéis cualquier duda, aquí están mis datos de contacto, aunque también se los podéis pedir a Maite sin ningún problema después de esta sesión y os pondrá en contacto sin problema conmigo. Y a partir de ahí, pues lo que necesitéis. Yo ahora quedaré a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta o si tenéis alguna cosa que decir, que me cuente Maite. Y nada más, agradeceros la atención y vuestra participación en esta sesión webinar. Espero que la hayáis encontrado interesante y para cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Carlos. La verdad es que hay mucha gente, hemos sido muchos, más de 200 personas conectadas hasta ahora, con lo cual significa que la charla pues ha enganchado y yo creo que ha dado unas pautas muy completas en esos escenarios, actividades que vamos a realizar, etcétera, y ha aterrizado muchísimo la casuística a la que nos enfrentamos ahora mismo. Hay muchas preguntas tendentes a, por ejemplo, a ver el tema de la desconexión como el vector fundamental para que podamos mantener ese equilibrio de trabajo, deporte, atención personal, actividades fuera de lo profesional, hobbies, etc. Pregunta a la gente si estás constatando que las empresas están tomando medidas muy efectivas en temas de desconexión, que hasta ahora no eran demasiado intensivos en ello. ¿Cuál es la pregunta, Maite? Es que te estoy escuchando regular y te he entendido un poco sobre la desconexión y sobre que las empresas están tomando medidas sobre desconexión, pero no he entendido muy bien la pregunta, perdón. Vale, no, te decía que si estás constatando que las empresas estén tomando más medidas de desconexión, medidas formales de desconexión profesional, porque ahora mismo, y eso te lo digo ya incluso como apreciación personal, con todo el mundo conectado y yo misma nos da la sensación de que nos levantamos pegados al ordenador y nos acostamos también abrazaditos a él. Es una sensación que me parece lógica porque lo que estamos viendo es que no se está abordando bien el tema de la desconexión por ahora. Por ahora no hay un aborde, por eso yo hacía mucho hincapié antes cuando estaba comentando el tema de la desconexión, en que no lo podemos dejar limitado al plano personal, porque el plano personal en este caso va a mostrar mucha variabilidad. Cada uno va a adaptar su horario a lo que mejor le venga y a lo que pueda hacer por las características de su vida, porque tenga hijos, porque tenga una persona dependiente, porque no pueda hacer otra cosa. No lo podemos dejar al plano personal. Como empresas tenemos que garantizar y tenemos que lanzar medidas organizativas que permitan que la gente entienda que hay una serie de reglas y que a partir de cierta hora no se pueden enviar emails y que los tiene que programar para el día siguiente y que no pasa nada, ¿vale? Entonces, a mí lo que me consta es que se está dejando todavía mucho al plano personal y a mí eso me parece, en este caso específicamente, un riesgo, porque el plano personal, si normalmente ya es variable, en este caso lo es mucho más. Totalmente de acuerdo. Creo que ahora mismo las personas que estamos en nuestra casa trabajando necesitamos una guía muy concreta que las organizaciones tomen un liderazgo importante como parte también de su propuesta de valor al empleado, en unas circunstancias en las que realmente el apoyo de la empresa es fundamental, la verdad. Mira, tenemos otra pregunta que habla de, respecto a la desconexión que estamos hablando, ¿cómo luchar contra esa sensación de que no desconectas, pero a la vez que no estás siendo productivo? Bien, la forma de luchar contra la desconexión en este caso es establecer horarios estrictos. Lo que tienes es que ser muy riguroso con los horarios que te estableces. Es decir, si tú decides que a las 8 de la tarde se apaga el móvil se apaga o se pone en formato, o se pone en modo avión o se pone de otra manera. Y te tienes que dedicar también tiempo a ti mismo. El problema que tenemos es que muchas veces dices, bueno, yo descanso, me tiro en el sofá y ya está y tal, no sé qué. Te da la sensación de que tampoco has hecho nada. Por eso es bueno desarrollar algún tipo de rutina en la que al menos ahí sí que haya sido eficaz. Por ejemplo, si tú todos los días tienes una rutina de 30 minutos de hacer deporte, esos 30 minutos los vas a dedicar a eso y vas a ser eficaz haciendo eso y mientras lo hagas eres eficaz. Si te dedicas media hora a aprender un idioma, en media hora eres eficaz y lo tienes que hacer. No te pongas tampoco rutinas que vayan por encima de tu nivel de posibilidad o de tu nivel de compromiso.
ni empieces como pasaba al principio de este confinamiento, que la gente se ponía una serie de objetivos que realmente complicaban mucho su vida. Y lo que iban a hacer es muy probablemente acumular cada vez más fracasos, porque si yo me pongo que tengo que salir de aquí bilingüe de chino, pues lo más seguro es que si no sé nada antes no lo vaya a conseguir. Ponte metas que estén a la altura de tu capacidad de hacerles frente. Luego, con respecto al trabajo, también es muy importante la parte de gestión de tiempo. Eso te va a ayudar a ser muy eficaz, delimitar espacios de tiempo. Estas 2 horas se la voy a dedicar a este proyecto y otras 2 horas a este otro proyecto. Si no, al final vives un poco en esa línea tan delgada que es, bueno, si no lo hago ahora, pues lo hago después de cenar, porque total no voy a ir a ningún sitio, con lo cual lo hago después de cenar. Y eso lo que hace es que constantemente estés con una sensación de que no eres eficaz, porque estás dejando todo sistemáticamente para luego, porque sabes que tienes tiempo, porque al final es verdad que estás en casa y vas a tener acceso al ordenador, pero no estás ni siendo eficaz, ni en tu parte de tiempo libre, ni en tu parte laboral, con lo cual al final lo que empiezas es acumular cada vez más y más fracasos. Mira, más preguntas. ¿Cómo distinguir el estrés de la ansiedad? No, el estrés y la ansiedad no tenéis que identificar que son cosas diferentes. El estrés es una respuesta psicofisiológica que da el cuerpo humano cuando se enfrenta a una amenaza. El estrés es una respuesta automática del cuerpo y una de las consecuencias de esa respuesta automática del cuerpo, a efectos prácticos, cuando nos enfrentamos a una situación que percibimos como una amenaza y que está fuera de nuestro control, en nuestro cuerpo pasan 2 cosas. Se activa el eje hipófisis suprarrenal y se activa el sistema nervioso vegetativo. Esto quiere decir liberación de hormonas en grandes cantidades al torrente sanguíneo, específicamente adrenalina y cortisol, y la preparación del cuerpo, como os decía antes, para hacer 2 cosas. 1, huir, o 2, luchar. El estrés es un mecanismo de supervivencia que a día de hoy lo tenemos como una herencia de cuando éramos primates, ni más ni menos. Entonces, la ironía es que ahora no nos enfrentamos a amenazas para nuestra vida, aunque en este caso sí, pero no de manera directa en la que el estrés sea eficaz. Una de las consecuencias de que se segreguen esta gran cantidad de hormonas en el torrente sanguíneo es que mi corazón va a latir mucho más rápido y mi respiración se va a acelerar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se está preparando para dar una respuesta física, está preparado para la lucha o para salir corriendo. Y a esa respuesta de aumento de tasa respiratoria y de aumento de tasa cardíaca descontextualizada de una amenaza física para nuestra vida le llamamos ansiedad. No es cuestión de distinguir estrés de ansiedad. La ansiedad es un síntoma del estrés. Seguramente si tú tienes ansiedad es que estás afrontando una situación con una respuesta de estrés. Esta sería la verdadera separación entre ambos conceptos. Perfecto, ya vamos con la última pregunta porque nos hemos comido casi todo el tiempo. Si queda alguna que veis que haya aquí alguna, las contestaréis por privado directamente, si te parece. Vale, si no, si hay más preguntas, luego me las puedes enviar, las contestamos, sin problema. Vale, estupendo. Pues mira, nos dicen, ¿cuál sería el kit de herramientas más importantes para usar en este confinamiento? Si tuvieras que recomendar. ¿A nivel persona o a nivel empresa? Pues mira, si puedes hacer los 2, te agradecería. Claro, mira, a nivel empresa yo creo que la herramienta que se necesitas un dispositivo que tenga alcance y que pueda dar asistencia a todos tus empleados. El empleado necesita saber que está conectado a la organización. El empleado lleva 3 o 4 semanas sin pasar por su puesto de trabajo. Lleva 3 o 4 semanas sin ver a la gente más que en webcam, en sus vídeos. La empresa tiene que estar presente en cada uno de los domicilios de sus empleados. Entonces, tienen que ser casi siempre medidas que tengan gran alcance. Medidas que tienen gran alcance estando cada uno en su casa es difícil. Nosotros, por eso, una de las recomendaciones que hacemos dentro de nuestros servicios es precisamente habilitar líneas de apoyo al empleado, porque por un lado estás teniendo una medida de alcance global, por otro lado, a ti como empresa, como empresario, te está dando información del impacto real que tiene este problema en tu organización, es decir, no es lo mismo que esté llamando 2.000 personas todos los días a que estén llamando 2, también te permite cuantificar el impacto psicológico que está teniendo esto en tu organización. Y en tercer lugar, hemos dicho, a ver si yo me aclaro, en primer lugar hemos dicho la parte de que alcanzas a todo el mundo y en tercer lugar estás cuidando la salud de tus empleados porque les estás dando una herramienta orientada a la promoción de la salud que en una situación en la que no tienes mucho control sobre cómo se están organizando ni a nivel físico, lo que decíamos antes de las sillas, como lo que podemos decir del entorno de trabajo, pues al menos estás gestionando la parte psicosocial, ¿vale? Que sabemos que es una de las más importantes.
A nivel de empresa también tienes que dar medidas pues, de capacitación. Tienes que enseñar a la gente lo que está bien y lo que está mal, porque se maneja mucha información. Fijaos en vuestros chats de WhatsApp, se maneja un montón de información y la mayor parte de ella no es relevante o es falsa directamente. Tenemos que darles información de calidad. Entonces tenemos que recurrir a organismos de confianza para ofrecer información relevante sobre estos temas a nuestros trabajadores. A nivel personal, yo creo que la pauta básica de este confinamiento es intentar designar y delimitar bien los 3 ambientes que decíamos antes. Por un lado, el nivel laboral, vístete, delimita un espacio, organiza tu tiempo, sé eficaz, organízate con tus posibilidades. 2, a nivel de ocio, intercala actividades que te den placer, como puede ser escuchar música, como puede ser estar tiempo con tus hijos, como puede ser cocinar, como puede ser aprender algo, con algo saludable, como hacer deporte. Intenta que sea, no mucho, pero un poco de tiempo al día, intenta dedicarlo a hacer deporte. Y en tercer lugar, tu tiempo de descanso. Vigila tu descanso, vigila la calidad de tu descanso y vigila que el lugar de descanso se designe simplemente para el descanso. Y yo sé que esto puede ser muy injusto para según qué perfiles tengamos, porque puede ser que haya gente que su casa sea un pequeño apartamento donde los 3 ambientes sean la misma sala, pero en esos casos lo que tenemos es que intentar acompañarlo mediante ropa, horarios y reglas claras que nos permitan delimitar lo que el espacio no nos permite delimitar. Perfecto, aquí hay una persona que además nos da otro tip y es hacer calendarios, sobre todo cuando tienes niños pequeños en casa, con muchas tareas que repartir. Sí, total. Perfecto, Total. bueno, pues vamos a llegar yo creo ya al final. Lo dicho, las preguntas que quedan se contestarán por privado. Os quiero agradecer que hayáis estado conectados hasta el final. La verdad es que tenemos muchas listas de agradecimiento por pues, al final ha sido una charla realmente práctica y sobre todo con un mensaje. ¿Os acordáis que hablábamos antes de entrar en este confinamiento de la experiencia empleado? La experiencia empleado lo que quiere es estar en los momentos de la verdad del empleado. Pues este es uno de esos momentos de la verdad. No significa que todos tengamos que lanzar a contratar plataformas, porque habrá gente que pueda ir a estímulos, otros tantos a lo mejor no tienen presupuesto para ellos, pero sí para que demostremos con nuestras pequeñas acciones que estamos cerca del empleado. Con esto, pues, acabo ya. Gracias de verdad por seguirnos y hasta el siguiente webinar, que será dentro de muy poquito. Muchas gracias a todos y un abrazo.